Hace poco estuvimos viendo en los diarios, hay muchos avances respecto a una enfermedad que afecta a muchísimas personas, sobre todo a partir de los 65 años más o menos, que tiene que ver con el Alzheimer. Sí, es una enfermedad de la cual quizá uno lo conoce de nombre, pero a veces no se sabe bien qué es. Y tenemos el orgullo de que un científico argentino haya ganado un premio con un avance muy, muy grande que hizo en neurociencia. Y también se está diciendo que hay análisis de sangre que pueden detectar esta enfermedad. Por eso, al respecto, vamos a estar en comunicación directa con Fernando Taragano, que es investigador principal sobre el Alzheimer del Hospital Universitario CEMIC. Fernando, ¿nos estás escuchando? Buen día. Sí, buenos días para todos, aquí estoy escuchando. Hola, muchísimas gracias por tu tiempo, antes que nada. Al contrario. Bueno, te queríamos hacer un par de preguntas, más que nada si se pueden responder de una manera lo más didáctica posible para aquel que no sabe qué es esta enfermedad, ¿sí? Si la puedes definir mínimamente lo que es el Alzheimer y, digamos, capaz que hay gente también grande escuchando que saber qué tipo de síntomas o cómo se puede empezar a prever si uno va a tener esa enfermedad o no, o si la está teniendo también. Ok. En primer lugar, es una enfermedad que dura muchos años. Ajá. O sea, que es una enfermedad crónica, ¿sí? Y durante muchos años se va desarrollando de una manera muy silenciosa que uno por ahí ni se entera de que la está desarrollando. Después hay un tiempo en que empiezan algunos problemas de la memoria. Clásicamente empieza con los problemas de la memoria. Y acá se hace un poquito complicado porque todos tenemos dificultades en nuestra memoria, ¿verdad? Sí. Absolutamente todos. Es como toser. Todo el mundo tose. Ahora bien, algunos problemas generan una tos especial. Entonces, esto es lo mismo. La enfermedad es una enfermedad que afecta a las neuronas de nuestro cerebro. Y comienza con aquellas neuronas que usualmente regulan la memoria, especialmente la memoria que se denomina de muy corto plazo, o sea, yo lo que tengo memorizado desde hace muchísimos años, lo tengo bien fijado en mi cerebro y me acuerdo. En cambio, aquello que tengo que empezar a aprender ahora, de lo que ha sucedido 2, 3 días atrás, ahí es donde se nota la enfermedad y se empieza a registrar una dificultad en la memoria inmediata. Esto sucede, digamos, recurrentemente. Uno empieza a olvidarse cosas más que nada, digamos, de 2, 3 días anteriores. Exactamente. Entonces, ahí es cuando uno empieza a observar que el problema de la memoria es distinto al tradicional, que por ahí nos ocurre a todos, y que les ocurre a las personas mayores, después de los 65 años, de que no recuerdan, por ejemplo, el nombre de un actor, el nombre de cómo se denomina algo, y dan un fastidio bárbaro, y bueno, y pasan los minutos, las horas, y de golpe uno recupera y se acuerda, ¿verdad? Sí. Esto que es muy molesto, es propio a veces de un poco del cansancio, del estrés, del desánimo, puede ser de la anemia, un problema endocrinológico, puede ser muchas causas por las cuales uno puede tener un problema de la memoria, vamos a decir, solucionable, casi siempre solucionable, de muy buen pronóstico. Sí. Ahora, el problema entonces, cuando uno empieza a percibir que olvida lo reciente, qué desayuno esta mañana, o cómo salió el partido de mi club favorito en el último fin de semana, en fin, cosas más relevantes, ahí es cuando los médicos empezamos a estudiar más en profundidad, a ver por qué se puede producir. Y efectivamente, hoy por hoy existen métodos de estudios complementarios muy específicos, de mucha sensibilidad y que pueden dar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer con mucha anticipación. ¿Anticipación a qué cosa? A las etapas finales de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, porque esto es una enfermedad, como te dije, crónica, que dura muchos años, y cuando avanza, va tomando otras partes de nuestro cerebro. Ya no es solamente las neuronas de la memoria, sino que también puede afectar nuestro lenguaje. Entonces yo no podría estar hablando contigo de una manera tan fluida, porque olvidaría algunas palabras, puedo tener problemas de movimientos, puedo tener problemas de reconocimiento del rostro, por ejemplo, de las figuras de personas conocidas, me empiezo a desorientar, y es lo que tal vez las personas hoy pueden saber fácilmente. Hay algunas personas muy mayores que están muy perdidas. Bueno, generalmente son las etapas finales del Alzheimer. Y una pregunta, perdón, Fernando, sí. ¿Cómo no? Sí, seguí hablando, perdón. No, te he resumido más o menos 30 años de evolución de la enfermedad.
No, muy bien, la verdad se entendió muy bien desde este lado. Una pregunta, no sé si será o no, pero el Alzheimer es únicamente se da en personas mayores o hay casos de gente, digamos, medianamente joven o niños inclusive que la hayan tenido. Es una pregunta curiosa. Hay personas jóvenes que la padecen. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ahora, esta es una edad totalmente relacionada a la cantidad de años que uno ha vivido. Así es que es más frecuente, pero mucho más frecuente encontrar el Alzheimer entre personas de 80 años que entre personas de 50 años, ¿verdad? Pero muchísimo más frecuente. Por supuesto que hay personas que tienen Alzheimer inclusive a los 45 años, pero si yo soy ministro de Salud Pública, tengo que delinear políticas de salud pensando en que esta enfermedad fundamentalmente va a afectar a personas mayores. Mira, es muy fácil de entender como la apendicitis. Sí. La apendicitis afecta principalmente a personas, a niños o adolescentes. Ahora, cualquiera de nosotros con 50, 60 años podemos tener apendicitis también, pero es característico de la edad más joven, ¿me explico? Fernando, te hago una consulta. ¿Hay alguna forma de poder prevenir la enfermedad? O sea, con rutinas diarias, con cambios de hábitos, con algo en lo cual se pueda prevenir, porque te digo, en lo que estuvimos acá leyendo también, investigando también en un par de foros, y también respecto a lo que dice la gente que está viviendo esto con algún familiar, y muchos tienen un pensamiento bastante pesimista sobre esto, y todos dicen que no hay forma de prevenirla, que es todo mentira lo que dicen, que no existe eso. La pregunta está muy buena, y quiero ser bien firme en lo que te voy a contestar. No se puede prevenir el inicio de la enfermedad. Nadie sabe por ahora cómo hacer para prevenir el inicio de la enfermedad, ¿ok? Sí. La génesis de la enfermedad, porque inclusive se desconoce cuál es la causa primaria de la enfermedad. Ahora bien, yo te dije que esta enfermedad dura 30 años. A lo largo de 30 años hay un montón de otras causas que van agravando el desarrollo de la enfermedad. Uh-huh. Entonces, lo que sí se puede hacer es prevenir una evolución mucho más serena, mucho más tranquila, o sea, hoy por hoy se intenta prevenir llegar a las etapas más avanzadas de la enfermedad. Eso sí se puede prevenir. Técnicamente una cosa es tener la enfermedad de Alzheimer y otra cosa mucho peor es tener demencia por culpa de la enfermedad de Alzheimer. Demencia significa que nuestro intelecto está tan estropeado que ya no podemos autoabastecernos, ya no podemos tener autonomía en nuestra existencia. Entonces, lo que sí se está intentando prevenir, y tengo el honor de dirigir un programa nacional, que lo quiero decir con la voz muy firme, sí. El Ministerio de Desarrollo Social está implementando un programa para tratar de prevenir el desarrollo, el avance del Alzheimer hacia las etapas más severas, que es el de la demencia. Eso sí se puede prevenir. ¿Cómo? Bueno, sí, justamente eso te iba a preguntar. Claro, ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Hay que sacar todas las piedras del camino. Uno dice, bueno, pero eso es tan importante. Sí, claro que sí, porque las piedras en el camino lo único que hacen es acelerar la enfermedad. Y si yo te dije que esta enfermedad dura en sus 30 años y la podemos dividir en 10 años totalmente silenciosa, sí. 10 años con síntomas que de a poco van preocupando y 10 años con demencia, que es el estado ya donde no tenemos autonomía, fíjate tú que si uno le va sacando obstáculos, piedras en el camino, uno puede pensar en retrasar probablemente 2, 3, 4, 5 años la enfermedad. Y no estamos hablando de prevenir la génesis, la causa de la enfermedad. Pero en toda enfermedad crónica, y te voy a dar el ejemplo de la diabetes, ¿puedo? Sí. Si un paciente con diabetes aprende a comer el chocolate, aprende a comer bien sus alfajores, aprende a manejar bien la insulina, no es que se va a curar de la diabetes, pero ¿qué va a ocurrir? Va a tener una muchísima mejor evolución con su enfermedad. Y el ministro de Salud, después de 10 años, va a tener que afrontar muchos menos problemas de personas diabéticas con sus piernas, con las arterias de su corazón, con los problemas de ceguera. Va a haber mucho menos de todo eso. Y sin embargo, el paciente sigue siendo un diabético.
Entonces, con esta enfermedad de Alzheimer estamos siguiendo ese mismo proceso, tratar de evitar todas aquellas concausas que aceleran y agravan el decurso de la enfermedad, y eso significaría que uno tiene 2, 3, 5 años de mejor evolución, y que no es poca cosa. Ok. Una pregunta más respecto a esto es, con respecto a la alimentación, por ejemplo, Sí. Que también estuvimos leyendo, decían que si uno come más, digamos, comidas más bien vegetarianas, o sea, mucho de hojas verdes y demás, y también trabaja el intelecto con el tema de hacer, por ejemplo, ¿no? Si no estás estudiando, juegos de mesa que, por ejemplo, el Scrabble, creo que está el Sudoku también, y demás. O sea, todo eso también puede ayudar a uno poder, en cierta manera, no sé si prevenirlo, pero mantener las neuronas mucho más activas, o el hecho de tocar un instrumento también que genera muchas más conexiones. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que se sabe, tanto es así, y de dónde se sacó esta información, porque hay un fuerte correlato entre la cantidad de años escolares que uno ha realizado. ¿Por qué la escuela es importante? Porque es estímulo cognitivo. Ajá. La escuela en última instancia es estimular cognitivamente de una manera muy protocolizada durante muchos años a nuestras neuronas, ¿verdad? Entonces, se sabe muy bien que a menor cantidad de años de escolaridad, más riesgo de agravarse la enfermedad. Y a mayor cantidad de años de escolaridad, uno afronta mejor la enfermedad. Entonces, de ahí se empezó a sospechar o a realizar las prácticas de que haciendo un estímulo cognitivo, un entrenamiento de nuestras neuronas, entrenar con el Scrabble, con el Sudoku, con el Rumi, y a veces con talleres, ya vamos a decir, médicos, neuropsicológicos diseñados para tal fin, uno ya ha aprendido que también colabora para afrontar a la enfermedad. Y tú lo otro que preguntabas es la nutrición. Es muy fácil de decirlo por el lado negativo. Si uno come mal, y come fritos, y come hamburguesas, y come comida chatarra, sí, lo único que vas a lograr es taponar tus arterias. Y si vos taponás tus arterias cuando tenés una enfermedad que te está afectando las neuronas, es lo mismo que echarle un tanque de nafta a un incendio. ¿Me explico? Entonces, cuando comemos sano, sabemos que ya no solamente no le estamos echando nafta al incendio, sino que estamos previniendo también el desarrollo del agravamiento de la enfermedad. Ahora, si uno se va a preguntar, ¿pero esto cura la enfermedad? No, curar no la cura, pero créeme que te evita un montón de problemas y te da más años de autonomía de vida. Exactamente. Bueno, Fernando, te damos las gracias por esta comunicación, por tu tiempo, y la verdad, muy explícito, muy didáctico realmente, o sea, se entendió perfectamente, así que te agradecemos nuevamente la comunicación, ¿sí? Cómo no, quedo a disposición de ustedes. Bueno. Hasta luego. Estábamos escuchando a Fernando Taragano, investigador principal sobre el Alzheimer del Hospital Universitario CEMIC.